Muy buenas tardes a todos y bienvenidos en La Mente del Ejecutivo, el programa de radio televisión para los ejecutivos de mente inquieta y para todos los profesionales que quieren entender cómo piensan y cómo actúan los ejecutivos de mayor éxito. Porque al final no se trata solamente de ser inteligente, sino también de pensar y de actuar con inteligencia. Entonces, mi nombre es David Potín, soy coach ejecutivo y tengo el placer de presentar este cuarto programa de La Mente del Ejecutivo. En estos programas básicamente nos juntamos con expertos en desarrollo personal y profesional y en expertos de recursos humanos para saber cómo desarrollar estas habilidades y estas actitudes eficientes que van a permitir a los ejecutivos tener un día a día al final fluido, sereno y eficiente. En el antiguo programa, en el programa precedente, hablamos de cómo desarrollar una mente de líder, hablamos de esta habilidad de liderazgo, pero hoy más que de una habilidad vamos a hablar de lo que es este impulso interno que tendríamos que tener siempre activo y vivo, porque al final sencillamente sin este impulso pues perdemos la fuerza y al final paramos de actuar. Me estoy refiriendo a la motivación. Cómo mantener la motivación en nuestro día a día y nunca perderla en el camino. Va a ser el tema del programa de hoy. Para eso estoy rodeado de grandes expertos en este tema de desarrollo personal y de cómo mantener y consolidar nuestra motivación en el trabajo. Entonces os voy a presentar de manera un poco aleatoria. Voy a empezar contigo, Elena. Elena Baixauli, eres psicóloga, mediadora, speaker motivacional, escritora y también directora del programa de radio, también aquí en Kik Radio TV de Mediando con Elena. Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti. Espero estar a la altura de tu programa. No lo dudo, de un minuto. Por eso estás aquí. Luego tengo a mi derecha a Ángel Aledo, consultor y formador en equipos de recursos humanos y director de la consultora de recursos humanos que se llama 1+1=3. Muy buenas tardes. Buenas Ángel. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Perfecto. Y luego tenemos a Joaquín Marco, director en Workplace del grupo 3G Smart Group. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Funcionado. Funcionado. Muy bien. Entonces, ahora, después de haberlo presentado de manera, digamos, formal y profesional, me gustaría empezar con una pregunta un poco más personal. Porque al final, cuando hablamos de motivación, motivación viene de una palabra latina, motius, que quiere decir lo que causa movimiento. Vale, entonces yo siempre digo que cuando tratamos de motivación, al final tratamos un poco también de propósito. Para mí, mantener la motivación, una lo que me va a permitir mantenerla es saber contestar a la pregunta ¿para qué me levanto cada mañana? Y al final, si me cuesta contestar a esta pregunta o si la respuesta que encuentro a esta pregunta padece un poco de sentido, es muy probable que en algún momento voy a perder esta motivación en mi vida personal o profesional. Entonces me gustaría saber de vosotros, a cada uno de vosotros, qué es lo que os da la fuerza para levantaros cada mañana. Estas mañanas que nos cuesta a veces, seguro que os ha pasado. ¿Qué es lo que os da este impulso? Elena, ¿quieres empezar? Pues empiezo yo si quieres, no sé. Es una buena pregunta, porque tú estás hablando de... Eso me gusta. O sea, para mí todos los días son sábado porque trato, como tú dices, de hacer aquello que me divierte, que me hace sentirme bien. Y bueno, pues sea mi trabajo o sea pues estar con mi hijo o disfrutando de una buena puesta de sol, yo creo que el propósito en mi caso es vivir cada día como si fuera el último. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. ¿Y cómo lo haces? ¿A veces te cuesta?
decirte que hoy es el último día, hay días que te cuesta un poco más encontrar este impulso. No, es porque ¿No? mi pregunta es, hoy es mi último día, mañana quizás no esté aquí. Es verdad, Por es tanto verdad. voy a disfrutarlo. Entonces Vale, yo vengo a y pasármelo reconectar bien. con esto cada Como dice mañana. la canción, yo estoy aquí para pasármelo bien. Entonces Claro. cuando yo me levanto digo, bueno, ¿qué voy a hacer hoy que me haga sentir bien? Genial, muy bien. Y convierto cada día en un sábado. En un sábado, 7 días de sábados por semana, muy bien. Ángel, Joaquín, Muy bien. ¿qué es lo que os motiva a vosotros? Bueno, lo primero, yo tengo que decir que yo soy psicólogo del trabajo y que hace 30 años, cuando yo empecé a hacer la carrera, el motivo que a mí me empujó a hacer la carrera es que yo veía que el trabajo era considerado como un sacrificio, un esfuerzo, sí. un mal rato, que había que hacer el ocio, que era lo contrario al negocio, y a mí me enervaba. Yo decía, esto no puede ser. Entonces yo toda mi vida profesional lo que he hecho es intentar que el trabajo se convierta en todas las empresas en donde yo he estado en algo que sea un estímulo, un reto, un premio. Puedes viajar, crecer, aprender, relacionarte con gente, y por tanto para mí lo que me empujaba de siempre ha sido cómo convertir el trabajo en algo positivo. Desde el punto de vista de mi empresa, que tú me has dicho que te ha llamado la atención que se llame 1 más 1 igual a 3, es exactamente lo que pretende decir. Cuando dos personas están juntas y están mal, 1 más 1 es 1,5. Cuando están desconfiando, sin motivación, sin ganas, 1 más 1 es 1,5. Sí. Sin embargo, cuando dos personas juntas se ponen en plena motivación, compromiso, reto, 1 más 1 es mucho más que 2, 1 más 1 es 3. Con lo cual, a mí lo que me hace levantarme por la mañana es que haya más gente, más clientes que me pidan, Ángel, haz que en mi empresa 1 más 1 sea 3. Eso es para mí la motivación. Vale, muy bien. Muy claro, gracias. Pues yo os contaría, bueno, un poquito siguiendo la línea de vosotros dos. Me despierto por la mañana, me levanto y digo, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero es que lo que tengo que hacer me encanta hacerlo. Y me encanta la gente con la que trabajo, el buen rollo de equipo que hay, me encanta trabajar de esa manera también con los clientes, y para mí el trabajo es, no sé, casi una diversión. Sí. Vale, o sea, parece que al final lo que tenemos en común aquí es que para motivarnos es tener un trabajo al final que vemos no como un esfuerzo, sino también como un ocio, ¿no? Por las respuestas que me habéis dado, como un ocio, como un propósito. No del todo. Yo creo que casi todas las personas en el trabajo están como cuando estás en un atasco. Cuando estás en un atasco tienes un camión enorme que te tapa el 90% de la visibilidad, estás bloqueado, frustrado, enfadado, no llegas, miras así un poco y ves que hay 500 metros de distancia completamente bloqueada. Esa es la situación en la que mucha gente está en el trabajo. El primer paso de la motivación es subirte al helicóptero de la Guardia Civil, al Pegasus. Lo primero es subirte al helicóptero. Cuando tú ves las cosas en perspectiva, entonces si tú estás, como he estado hoy, cambiando el tóner de la impresora, yo no puedo mirar el tóner de la impresora, no, yo lo miro, sigo haciendo que 1 más 1 sea 3 en las empresas clientes. Pero yo no puedo estar nada más que, ¡ay, qué pesadez, estoy cambiando el tóner de la impresora! No, para que tenga sentido tienes que verlo con visión de helicóptero. Por tanto, lo primero que hay que hacer para tener una motivación en el trabajo es ser capaz de salir del barro para ver dónde estás desde arriba. Claro, para tomar esta distancia al final. Es que hay una frase que dice que desde cerca todo parece dramas, desde lejos parece más comedias. Totalmente de acuerdo. Es verdad. De acuerdo con Ángel, porque es lo que hacemos en mediación, ¿no? Julián Uri siempre defiende que hay que ver las cosas desde el balcón, ¿no? Y que así solamente desde esa mirada del balcón podemos ayudar, ¿no? Claro. Yo casi pondría que ese propósito que tú decías, que lo que nos unía es la pasión por lo que hacemos las cosas, ¿no? De cómo le ponemos el corazón también no solo la mente, sino también el corazón a lo que hacemos. Es verdad. Claro, la pasión versus el esfuerzo, que cuando lo vemos como esfuerzo es ahí cuando nos resta, lo que decíamos, no es lo mismo que digas lo de la botella medio llena, ¿no? Que me suma, que me resta, ¿no? Entonces cuando tú vas al trabajo con esta otra mirada, la mirada, la queja, ¿no? Que estamos muy anclados en la queja de es que todo esto, que lo estábamos comentando antes, ¿verdad? Que todo es un problema, claro. Ahí te resta siempre. Claro. En cambio dices, bueno, en vez de poner quejas, propon soluciones, ¿no? Claro, ¿Qué propones ahí? Es cuando suma, como tú dices, se convierte en 3, ¿no? Claro. Y también la pasión al final, es verdad que es muy importante lo que dices, porque otra vez
la pasión es verdad, pero hay personas que a veces a mí me dicen en las sesiones, no tengo nada que me apasiona. Ahí regresamos al tema del autoconocimiento, o sea, hay que encontrar lo que realmente te apasiona, porque a todos hay algo que al final no nos puede ilusionar, ¿no? Pero la cosa a veces es encontrarla. Seguramente los tres en nuestro trabajo tenemos esa parte de oír quejas todos los días y por nuestro trabajo, cada uno en su disciplina, tratar de que esas quejas se conviertan en oportunidades, ¿no? O hacer ver a la gente con la que trabajamos que todo eso puede ser una oportunidad. Totalmente. Tendría ahora una primera pregunta para vosotros, entrando más en el tema de la motivación. Para vosotros, para mantener un equipo motivado, ¿es suficiente recompensar los esfuerzos y reconocer? Porque muchas veces la gente en las empresas dice, no, es que yo estoy desmotivado porque no reconocen mis esfuerzos, ¿no? Es que aquí no se agradece nada. Para vosotros, ¿es eso? ¿Es suficiente? O si no, es algo más complicado, más complejo que solamente recompensar y reconocer. Elena, pues te miran por aquí. Parece que vas a... Yo creo que por alusiones, ¿no? Porque Ángel me mira. Vamos a ver, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Todo el tema de incentivos y recompensas tiene que ver con la motivación extrínseca. Es decir, que nos mueve esa recompensa y es importante, ¿no? Dos tipos de motivación que explicabas al principio. Sí, está la motivación intrínseca, es cuando uno, como tú dices, tiene ese autoconocimiento y su propósito, sus motivos, lo que tú dices para mover es algo interno, ¿vale? Tú asumes tu parte de responsabilidad en la situación, tú tomas tus decisiones y a partir de ahí te pones en acción, digamos. La diferencia de la motivación extrínseca es que depositas esos, digamos, esa medio, esa forma de llegar a la acción a través de incentivos, de algo totalmente externo, es decir, de recompensas y a veces de castigos también, claro, para evitar un castigo. Y eso lo que me motiva a veces es al revés, es evitar el castigo, ¿no? Claro. Pues a veces con que los viene niños. Más del miedo. Exactamente, que me da miedo y entonces lo evito. A lo mejor la multa, ¿no? Pues sé que no tengo que aparcar en un vado porque sé que luego voy a tener que pagar, con lo cual me motiva no aparcar aquí, ¿no? En cambio, la intrínseca, como decimos, tiene que ver con aquellas características que son internas, con lo cual sabemos, respondiendo a tu pregunta, que la extrínseca no es suficiente, porque es como que llega un momento en el que yo me acostumbro a recibir ese tipo de premios o ese tipo de castigos, pero yo necesito que venga de mí, que salga de mí ese propósito, como decíamos, de la mañana, eso que me mueve todos los días a sacar lo mejor de mí y a dar lo mejor de mí. Si no es como, si no hay recompensa, no hago nada. Claro, dejo de actuar. Entonces, para ¿no? ti se necesita estos dos lados al final, la motivación interna, intrínseca, y la otra que viene más interna. Que viene del externo, efectivamente. ¿Puedo contarlo como un ejemplo? Por supuesto. Cuéntanos. Tú te vas a una obra, yo fui director de recursos humanos de Acciona, de una empresa de construcción, tú te vas a una obra y hay 3 obreros y el primero de ellos le dices, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces te dice, no lo ves, estoy poniendo un ladrillo encima de otro. Y da, bien, te ganas honradamente el sueldo. Pasas al siguiente obrero y le dices, ¿tú qué haces? Y dice, pues no lo ves, estoy construyendo una pared. Y dice, muy bien, efectivamente, te ganas honradamente el sueldo. Pasas al siguiente y le dices, ¿tú qué haces? Y te dice, no lo ves, estoy construyendo una catedral. Yo le pregunto en mis cursos, le pregunto a los jefes, ¿qué tipo de empleado tú prefieres? Y todos te dicen, yo prefiero el que está construyendo una catedral. Y yo entonces les pregunto, ¿por qué saben que están construyendo una catedral? Y me dicen, pues no lo sé. Digo, porque es que alguien se lo ha contado, ese es tu rol. El rol del jefe es contarles la catedral que estás construyendo. La gente está más motivada si tiene un sentido su trabajo. Si no estoy poniendo ladrillos uno encima de otro, no, está claro, eso es lo que hay que hacer, es la tarea. Claro. Pero lo que se tiene que hacer es cuál es la visión, qué es lo que estamos haciendo aquí y que sea algo importante para la humanidad. Eso es lo que a la gente le gusta sentir. Y por tanto, para mí el primer paso en la motivación es el jefe tiene que transmitir cuál es tu catedral. Es un tema también de proyección al final, de proyectarte, porque si es un esfuerzo a corto plazo, al final este proyectas como es la catedral que estoy construyendo, no es solo el esfuerzo de poner un ladrillo sobre otro. Sí, esas dos visiones son muy importantes, la recompensa y el reconocimiento de celebrar lo positivo, celebrar lo bien hecho
y por otra parte esa visión, esa aspiración personal de hacer las cosas. Y sumándome al ejemplo que pone Ángel, en nuestra disciplina, que al fin de cuentas lo que tratamos o nuestro trabajo consiste en crear espacios de trabajo, ¿no? Cuando no estás haciendo tu proyecto de este es el mueble que me gusta, este es el color que me gusta, es el material, sino que pones al cliente en cómo va a vivir eso y en no crear ya una oficina, sino crear una catedral, digamos, ¿no? Un sitio en el que van a pasar cosas, que te metes, que lo vives, que sabes cómo te mueves por dentro y te pones un poco, tienes esa empatía, ¿no? Con quien luego va a hacer o va a utilizar esos espacios. Y para mí eso en el equipo de trabajo es fundamental, el no hacer las cosas porque sí, porque es 2 y 2 son 4, claro, sino el darle esa visión más holística a los proyectos. Es contestar al para qué al final, para qué estoy haciendo esto. Pero esa catedral que estés comentando tiene que ser el sueño del obrero. Y eso es interno. El sueño de lo que haces, claro. Claro, ese tiene que, para tener esa visión tengo que soñarlo. Yo tengo que ver que estoy construyendo catedrales y tengo que creer que construyo catedrales. Sí, y entonces, tengo aunque que me lo han contado, va alienado a mi sueño, ¿no? Y a mi visión, que es lo que tú dices, que genera ese tipo de espacio. Me encanta el comentario. Mira, ahora estoy ayudando a una pequeña inmobiliaria en Miami y me decía el director general, me decía, es que no hacen más que construir, son muy pesados, nada más que construir. Y son unas casas de una arquitectura especialmente atractiva. Y yo me fui a la obra y no había ni una foto del edificio final y le pregunté al jefe, le digo, pero vamos a ver, ¿hay fotos? ¿Tú tienes en la oficina fotos de la obra que estás haciendo? Hombre, por supuesto. Dice, ¿y por qué no las pones aquí? Pues es que estos lo único que hacen es trabajar. Y digo, no, tú tienes que ayudarles mediante, se lo vas a visualizar. Y os voy a contar un ejemplo que es lo que luego me lleva a el segundo rol de un jefe para la motivación es contar una historia, contarlo para hacerlo fácil, luego para que tú lo compres, ¿no? En este caso, en esta empresa, lo que me dijeron es que en la construcción se tapa todo. Las cañerías, la electricidad, todo queda tapado. Claro. Y este jefe estaba preocupado de la calidad total, ¿no? Y entonces yo le conté una historia de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad está construida cuando no había ni helicópteros ni aviones. Y sin embargo, la parte de arriba, la calva de la Estatua de la Libertad, está perfectamente construida. Es decir, se hizo la calidad total en un momento en el que nadie se imaginó jamás que se iba a poder ver desde arriba. Por tanto, en esta empresa lo que hicimos, la historia que empezamos a contar es, aquí construimos estatuas de la libertad. En Miami aquello era muy impactante. Y por tanto, ese es el discurso del jefe que luego tienen que comprar efectivamente los empleados, claro, para que sea propio. Porque la clave de que un equipo esté motivado es que cuando el jefe no está, sigan trabajando. Ahí es cuando tú notas que hay compromiso. Y ahí es cuando el proyecto es propio, no es el premio, es que yo estoy comprometido en la catedral. Y eso es muy bonito cuando ocurre. Sí. Es hacer que al final esta motivación vuelva a ser interna. Al final, y ya no necesito el jefe, el líder para motivarme. Muy bien, querías añadir algo, quizás, ¿no? Entonces, ahora entramos en la primera sección que se llama la sección en la mente del ejecutivo frustrado. Lo que os explico en esta sección es un pensamiento que básicamente nos impide estar al 100% de nuestro potencial profesional. Entonces, todos estos pensamientos son ejemplos que salen de las sesiones que tengo con clientes, con ejecutivos y directivos, y que quiero compartir con vosotros, a ver cómo podemos ayudar a estas personas que tienen estas creencias o bloqueos mentales. El pensamiento que vamos a comentar ahora es el siguiente. Las personas que piensan, siempre me falta ayuda y nunca voy a tener suficiente. O sea, muchas personas también se desmotivan con eso porque sienten que no llegan a todo lo que quieren hacer porque les falta recursos, básicamente, y sienten que nunca va a ser suficiente. Detrás de esto hay muchas cosas, hay un mundo detrás de esta frase. A veces puede venir también de la responsabilidad que no está tan clara. Yo necesito muchos recursos porque quiero hacer muchas cosas, porque a veces no tengo tan claro hasta dónde va mi responsabilidad. A veces no es tan claro no es tan claro el límite. Y también, o si no, también puede ser una persona que es muy controladora. Entonces quiero controlar cosas que no dependen directamente de mi responsabilidad. Entonces, claro, me gustaría tener recursos para controlar cosas fuera de mi ámbito, pero claro,
claramente no voy a conseguir estos recursos porque no entran dentro de lo que la empresa espera de mí. O a veces incluso puede ser un tema de comunicación. ¿Consigo realmente hacerme entender de la necesidad de los recursos que me faltan? O quizás veo algo necesario que para la empresa, como dices desde el helicóptero, no es imprescindible. ¿Qué pensáis de esta frase? ¿Os ha pasado tener este pensamiento que os ha creado alguna frustración de que realmente os falta ayuda? ¿O habéis podido encontraros con personas que tenían este bloqueo? ¿Y cómo les habéis podido ayudar en este caso? ¿Quién quiere compartir? Bueno, si quieres, yo sí me he encontrado con clientes con este tipo de pensamiento y bueno, pues se reúne o resumen prácticamente en todo lo que tú has dicho. Y a veces el tema de la responsabilidad es que yo no asumo mi parte de responsabilidad. Es como que los demás tienen que hacer que yo esté bien, lo que decíamos, sí. Pero que yo no estoy recogiendo que parte de mí, lo que decíamos, que es lo que yo puedo hacer para que mejore esta situación. Espero que los demás me lo solucionen, eso sí, yo prácticamente sin hacer nada, ¿no? O como tú dices, pues quiero controlarlo todo, llegar todo, y ahí te añadiría el tema de los deberías, ¿no? Que nos movemos con el tengo que. Entonces empezamos a generar una cantidad de listas de todo lo que tengo que hacer, que a veces tampoco sé qué es lo urgente, importante y lo que puedo dejar, con lo cual tengo todo ese listado, toda una serie de obligaciones que creo que debería de sacar sin poner ningún tipo de un orden, no llego a todo lo que debería en mi cabeza, con lo cual eso es lo que me frustra también, la sensación de que siempre tengo cosas que hacer y prácticamente no hago nada, que es lo que te dice muchísima gente, ¿no? Exacto, y me gusta lo que dices con la palabra, es muy importante. Tengo también muchos clientes que no paran de repetir tengo que. Y les pregunto, los deberías. Claro, y yo les pregunto, ¿pero quieres hacerlo? Porque es muy diferente cuando empiezas a cambiar el tengo que por me gustaría, quisiera o necesitaría, porque viene más de dentro otra vez, sino desde la presión del deber que me dicen que tengo que hacer. A mí la palabra clave, como tú dices, y ha dicho Elena, ese tengo que, yo lo pongo nada más un ejemplito que me pasó hace un par de años, ¿no? Que empezamos a correr una serie de gente en la empresa y hacemos nuestras carreras y tal, y la gente empezaba, mañana tengo que correr, o pasado tenemos, hasta que vino alguien y dijo, no, es que mañana quiero correr. Y esa es la clave. Claro. Ese parece una tontería, es un cambio de chip bestial del enfoque de las cosas. Sí, total. Yo creo que hay dos reflexiones aquí que me parecen importantes, ¿no? La primera es, imagínate que una persona es el jefe de ventas de Coca-Cola en Laredo y de repente le ascienden a jefe de ventas de Cantabria. La primera pregunta que se debe hacer un jefe, y nunca se hacen, es a partir de ahora, ¿qué es lo que no voy a hacer? Porque casi todos los jefes intentan decir, oye, ahora voy a hacer todo lo que hacía antes, más nuevas cosas. Pues no, señor, ya no puedes visitar todos los clientes de la red. Ahora tienes que entrar en otro concepto. Por tanto, la primera pregunta que debe hacerse un ejecutivo es ¿qué es lo que no debe hacer? Porque a lo mejor resulta que es que tú te estás auto-obligando a hacer un montón de cosas que no ve nadie, ni nadie le interesa, y por tanto hay que pensar si eso hace falta. Y la segunda es en sentido contrario, es la proactividad. Es casi imposible que en una empresa te pidan innovar, que te pidan hacer cosas nuevas, que te pidan, casi siempre eso es la iniciativa del que está peleando y el que lo ve claro. Porque la empresa lo que quiere es, show me the money, tráeme el dinero, tráeme la cuenta de resultados, y resulta que, por tanto, una pregunta clave para mí, una actitud clave es la proactividad. Pero si tú eres proactivo y de repente dices, a partir de ahora lo que vamos a hacer es hacer entrevistas con robots en recursos humanos, no esperes que de repente te vayan a poner 1 millón de euros para que lo hagas. No. Te van a pedir, demuéstrame que eso funciona y después veremos si te pongo el dinero. Por tanto, la proactividad significa que tienes que tirar a un río que nadie estuvo, tienes que inventar, tirarte, innovar y correr el riesgo. Pero eso sí, una vez que te has tirado, el premio es buenísimo, que es cuando la empresa después te pone los medios, pero hay un momento efectivamente de incomodidad, que es cuando tú estás probando nuevas cosas, nadie te apoya y sin embargo, si sale bien, después todo el mundo se pone la medalla. No, yo ya le dije a Ángel que lo que había que hacer era entrevistas con robots. Sí, pero los 2 años que he estado haciendo las pruebas nadie me apoyó y tú lo tienes que saber, callarte discretamente y decir, pero para mí entonces la clave es qué pregunta es la que no vamos a hacer. Segundo, la proactividad
tiene mucha soledad, pero mucho premio. Claro. Y hay que hacerlo por tanto. Claro, y me gusta mucho lo que dices porque estás tocando dos conceptos que están básicamente bastante vinculados, que es la gestión del tiempo, cómo voy a parar de hacer cosas según la importancia y la urgencia de la cosa, y de la gestión del tiempo, la gestión del cambio. De ahí puedo crear más tiempo, dedicar más tiempo para la proactividad y para crear realmente valor para mi empresa, lo que sea. Muy bien, entonces me gustaría haceros después de esto otra pregunta, porque también en el día a día hay muchos profesionales que se quejan en sus empresas del hecho que no se ha comunicado muy claramente los objetivos, la visión estratégica, o sea que van un poco a ciegas, ¿no? Y eso parece que tiene un impacto bastante directo sobre su motivación. Para vosotros, ¿hay un vínculo entre comunicación y motivación? ¿Y cuál sería este vínculo? ¿Cómo lo definiríais? ¿Quién quiere empezar? Nosotros, la verdad es que llevamos ya unos cuantos años, alrededor de 20 años, haciendo pues esto, sedes corporativas, básicamente hablaría ahora, ¿no? Y claro, de cómo empezamos nosotros hace 20 años, donde llegabas y un cliente que normalmente era un facilities de la oficina, y el facilities que normalmente no tenía ningún conocimiento técnico de tampoco lo que había que hacer, era un abogado, un economista, y te decía, bueno, pues necesito 3 salas de reuniones, somos tantas personas, tal, y hacías un plano más o menos bonito, se construía la obra. Todo esto ha ido evolucionando mucho. Y se han ido incluyendo otras disciplinas, otras visiones también sobre los proyectos, temas de tecnología, temas de cultura, y hay un tema fundamental que es toda esta gestión del cambio. Claro, cuando tú estás trabajando y definiendo cuál es el futuro del modelo de espacios de tal compañía, y son 500 personas, y de repente allí la gente, el que tenía despacho deja de tenerlo, y el que no sé qué, y el que estaba en tal sitio ahora no tiene sitio, pero claro, luego hay que ver realmente si lo necesitas, si no lo necesitas, cuál es el porqué o el motivo de todas estas cuestiones. Y claro, contar con la gente en los proyectos para establecer más que una comunicación, un diálogo y crear el proceso de crear o co-crear, ¿no?, junto con el cliente todo este proceso, ahorra unos traumas que había antiguamente bestiales, ¿no? Y la gente asume que las soluciones son las apropiadas, porque luego tú vas a los sitios y realmente ves oficinas antiguas ya, aunque quedan muchas, mesas y despachos, y no hay nadie, la mitad están vacías, están haciendo otras cosas, no están trabajando, no, están trabajando, y además están trabajando muy bien. Y en esto un poco los comportamientos y las actitudes y las maneras de hacer de las personas van por delante de todo esto, ¿no? De la arquitectura al final, que es mi área, que es mucho más estática y que ha ido, digamos, un poco a rebufo de todo esto, y lo que hay que tratar es de adelantarse a cuáles son esas cosas que van a pasar, ¿no? Y establecer pues esa comunicación pues que coincida en el tiempo. Claro. Vale, me gusta lo que has dicho de diálogo, básicamente, más que de comunicación, para que realmente haya una fluidez. Sí, yo creo, la pregunta era que si es relativamente la comunicación y la motivación. Sí. Para mí es evidente que sí, y te voy a contar con algo que para mí me impacta mucho en mi vida. Ningún invento de la humanidad, ni el fuego, ni la rueda, ni la electricidad, ni el móvil, ni Google, ningún invento de la humanidad se ha hecho para ganar dinero. Se han hecho para cubrir una serie de necesidades de las personas, y que esas personas nos hacen vivir mejor. Tenemos más calidad de vida, o mejor comida, mejor. Y por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para mantener la motivación es comunicar cuál es el sueño, ese reto, ese nuevo paso que va a dar la humanidad gracias a nuestro trabajo. Gracias a que vamos a inventar el chocolate o las botellas de agua mineral o no sé qué cosa. Por tanto, hay un vínculo evidente, pero hay una cosa que los jefes se olvidan con mucha frecuencia, y es ¿cuántas veces te han tenido que repetir 7 por 1 es 7, 7 por 2 14, 7 por 3 21 para que tú aprendieras la tabla de multiplicar? Miles. Y muchos ejecutivos se creen que yo ya te lo dije una vez, estamos haciendo una catedral, ahora durante 10 años hazla, y se olvidan de que hay que redundar. El concepto se llama redundancia. Por tanto, lo que hay que hacer es contar tu catedral, contar tu sueño, contar que tú estás haciendo una consultora que va a hacer que 1 más 1 sea 3, o contarlo, lo tienes que contar continuamente. Esa es parte de tu trabajo. Claro. La redundancia, porque la mente humana no está hecha porque me cuentes
una vez algo, me lo voy a enterar. Luego, entonces, la respuesta es, ¿hay relación entre comunicación y motivación? Absoluta. Primero tienes que conseguir descubrir cuál es el reto, el fuego que tú estás inventando. Segundo, contar una historia que explique el storytelling, que explique cómo vamos a conseguir vencer ese reto. Y tercero, repetirlo miles de veces. La continuidad. Porque no basta que se lo digas una vez. Tú no le puedes decir a tu mujer una vez hace 10 años, no, mi trabajo es en recursos humanos. Y que dentro de 10 años te diga, oye Ángel, ¿tú qué haces? Pues ya te lo dije hace 10 años. Trabajo en recursos humanos. No, hombre, no. Eso no sirve. Hay que estar redundando continuamente. Sí. Y esa es la clave de que la motivación es como el beber y el comer. Lo necesito todos los días. Muy bien, vale, sí, punto muy interesante, la continuidad, la redundancia en la comunicación. ¿Y tú, Elena, qué nos cuentas? Yo me lo llevo a una metáfora, si me permites, porque para mí los directivos son los capitanes de los barcos. Ajá. Y un capitán no puede navegar sin tripulación. Y la tripulación no puede navegar a la deriva, con lo cual tiene que saber a dónde va. Y eso pasa porque el capitán se reúna con ellos y les diga cuáles son los objetivos, cuál es nuestro viaje, cuál es nuestro propósito y qué queremos conseguir. Porque si no, puede ser que la tripulación entienda mal ese tipo de objetivos y ¿qué va a pasar? Se amotina y se acaba llevando el barco de alguna manera, ¿no? Empiezan los conflictos internos. Entonces es importante lo que estamos comentando, es importante que el capitán tenga sueños, que sueñe con grandes tesoros, con grandes lugares que conquistar y que eso mismo que sueña lo escriba en sus cartas de navegación y lo comparta también, ¿no? Pero que comparta los dos tipos de comunicación, la comunicación informal y la comunicación formal, es decir, que no solamente se reúna con la tripulación y le diga dónde vamos a ir y para qué vamos a ir a este sitio, sino que además se beba la botella de ron con ellos, es decir, que disfrute, que baile, que juegue, que se lo pase bien, porque entonces es cuando la tripulación se compromete también con ese capitán y van todos a conseguir los objetivos, ¿no? Y además en ese beberse la botella de ron con la tripulación también te va a contar cuáles son sus sueños. Sí, señor. Y te va a ayudar. Muy bueno. Sí. Sí, totalmente. Sí, sí, me quedo con esto de la comunicación informal, que es clave, porque muchas veces te habrá pasado con tus clientes que cuando vemos una falta de motivación, que es el líder que ve la falta de motivación en sus equipos, yo le pregunto, ¿qué tipo de comunicación, de relación tienes con tu equipo? Y me contesta, profesional. Sí. Y con eso es esto, que básicamente su comunicación es formal únicamente, entonces no se bebe la botella de lo que sea con ellos. Y ¿el momento cámara café? Exacto, que claro. antes, ¿no? En Valencia decimos los lo que viernes se paella. decide con un café. Yo lo que recomiendo a las empresas con las que trabajo es los viernes paella. Claro, no. Después de trabajar se reúnen con el objeto de comerse no solamente la paella, sino de disfrutar de esa buena comunicación, porque muchas veces no tenemos un rol dentro del trabajo y nos comportamos en ese rol, pero después somos personas divertidas, humanas, con emociones, y es bonito, ¿no? Sí, señor. Por supuesto. Entonces, de todo lo que hemos dicho, parece que para mantenerse motivado necesitamos reconocimiento, agradecimiento, necesitamos comunicación clara, pero también, obviamente, también lo comentaste, es que hay algo, no puede todo depender de lo externo. La pregunta que me gustaría haceros es, ¿hasta dónde la empresa es responsable de la motivación de sus empleados? ¿Qué pensáis? Sí, lo que estaba comentando Ángel, es responsable de explicar los objetivos, ¿no? De tener esas reuniones formales e informales, lo que decíamos, para adquirir ese compromiso por parte de los trabajadores. Pues si no, es verdad que los trabajadores entran en caos, ¿no? Yo recuerdo un directivo de empresa familiar que, bueno, pues pasa del fundador, pasa a él con su gerencia y él decide introducir a una consultora de recursos humanos. ¿Qué pasa? Que no avisó a los trabajadores que iba a ir un consultor. Claro, cundió el pánico cuando vieron una persona con traje de chaqueta haciendo encuestas de clima laboral, pues todo el mundo empezó a plantearse que ahí iban a hacer un ERE, que iba a haber una reducción de plantilla, ¿no? Entonces es muy importante lo que decíamos, pues ese compromiso explicando los objetivos y
también la estrategia, ¿no? Lo que a veces pues nos falta estrategia también a nivel de corto, medio y largo plazo, Sí. es decir, a dónde queremos Sí. llegar como empresa, Exacto. dónde nos vemos en el mercado dentro de un año, cómo nos podemos ver dentro de 2, cómo estamos posicionados, es decir, no solamente a dónde vamos, sino dar muchísima más información, ¿no? Yo creo que esos son elementos Vale, que son fundamentales, ¿no? vale. Sí, totalmente. El tener una estrategia y obviamente compartirla con la plantilla. Sí. Para mí es evidente que en la selección tú tienes que encontrar gente que tenga unas competencias, unas capacidades y compartir el proyecto de empresa en el que tú estás, ¿no? Y por haya una motivación inicial, que ¿no? inicialmente te guste y diga, oye, no vengas ya muerto. O sea, pero una vez que tú estás dentro de la empresa tiene una responsabilidad enorme. Yo odio cuando oigo a directores generales que me dicen, Ángel, tú tráeme la gente ya automotivada. Y yo digo, no, aquí no vamos bien. Y te voy a poner 2 ejemplos. Yo una de las cosas que hago es analizar sistemas retributivos variables, en donde se sabe que hay un mínimo, que es una mensualidad, que es lo que motiva a dar un esfuerzo extra. Y hay empresas que te dicen, tú dame el mejor esfuerzo y te doy un día de plus. Si tú ganas 20.000, te doy 50 euros de bonus al año. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver. O sea, la empresa tiene una responsabilidad de poner un premio que esté acorde a lo que se sabe que estimula y por tanto hay estudios que nos permiten saber cuál es el mínimo. Luego la empresa, claro que tiene un nivel de responsabilidad, por ejemplo, a la hora de diseñar sistemas de reconocimiento económico. Pero también hay cosas que se nos ocultan normalmente a los que no son profesionales en recursos humanos. Por ejemplo, la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño hoy en día es más o menos que te dice, tú tenías que venderme 1 millón de Coca-Colas en Cantabria y me has vendido 999.999, fatal. Total, que te quedaste sin bonos. ¿Cómo lo vive la persona? Dice, pero vamos a ver, pero ¿tú te acuerdas que se quemó el almacén de Torrelavega y que yo personalmente, que soy el único que tengo carné de camión, tuve que irme a Logroño, al almacén de Logroño? Yo me fui al camión los sábados y los domingos para llenar y que Mercadona pudiera vender sus Coca-Colas. Pero ¿cómo me dices ahora encima que no me das el bonus? Entonces, la evaluación del desempeño es un diseño de la empresa que, si está hecho de esta manera, evidentemente yo creo que estás destrozando la motivación del equipo. Hoy en día hay herramientas, concretamente esta se llama la conversación de desarrollo, que en vez de decirme yo soy el jefe, yo oye 1 millón de Coca-Colas, lo que le preguntas a la persona es, ¿de qué estás orgulloso de haber hecho este año? Y la persona te dice, de haber vendido 999.999 Coca-Colas. Y tú dices, ¿cómo que sí? Porque el almacén de Torrelavega, y entonces de repente te dice, ah. Con lo cual la diferencia está en que, en vez de que yo te evalúo, yo te dejo lucirte. Y por tanto la diferencia desde el punto de vista motivacional es clave. Y por tanto la empresa tiene muchísima responsabilidad en muchos diseños de recursos humanos. He mencionado 2. Una es el premio y la cuantía del premio y cómo se organiza el premio. Y otra es cómo evaluamos los resultados de las personas. Sí. Por tanto, en conclusión, la empresa tiene mucho que ver y finalmente la empresa tiene que enseñar a los jefes a dar reconocimiento. Yo quiero que hablemos un poco más de reconocimiento. Todos habéis dado por hecho que existe el reconocimiento. Mi experiencia es que los jefes españoles, el reconocimiento brilla por su ausencia. Es decir, se da entre poco y nada. Y por tanto yo creo que hay que enfatizarlo una barbaridad, el que los jefes tienen que aprender a dar reconocimiento, porque es básico para que es la gasolina para que yo mañana tenga ganas, es que me sienta importante, que sienta que lo que hago le importa a alguien. Que sea útil, sí. Y que sea, pero que le importa a alguien y que por tanto yo creo que estaría bien que habláramos un poco más de reconocimiento. A la pregunta, ¿la empresa tiene responsabilidad respecto a la motivación? Muchísima. ¿Toda? No. Oye, hay que contratar a gente que tenga unos mimbres determinados. Yo creo un poco también la clave del éxito entre la responsabilidad que tiene la empresa en la motivación y la motivación propia de las personas tiene que ver con que la empresa se muestre de una manera transparente y clara de lo que es y lo que quiere ser y a qué tipo de aspirantes opta, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando vemos el modelo retributivo de una empresa o vemos qué tipo de espacios tienen o de oficinas o nos identificamos con una marca, al final las empresas casi trabajan toda esta parte como marcas, ¿no? Y decir, coño, ¿cuáles son sus valores? Y empiezan a meter el tema de la sostenibilidad, tal cual. Ya encuentran un público motivado que tiende a querer ir ahí. Es decir, el que se produzca esa coincidencia de que tus valores como compañía coincidan con parte de los míos como persona,
yo creo que es muy importante, y la responsabilidad yo creo que es compartida ahí, es ese compromiso de claridad y de transparencia por parte de la empresa y el compromiso de entrega, o como le queramos llamar, o responsabilidad propia por parte de cada una de las personas. Si al final nos movemos solo por temas económicos, o solo por temas de parecer friendly, o solo por temas de... acaba fallando algo detrás, ¿no? Falta engrasar ahí el sistema. Sí, ya. Muy importante lo que está diciendo, porque el otro día Javier Espiga nos hablaba de los jóvenes en AGE, ¿no? De los jóvenes empresarios, y cómo ellos están eligiendo las empresas en función de los valores. Es decir, lo que es verdad. Están ellos Cada seleccionando a las empresas, no las empresas seleccionando a los jóvenes, ¿no? Van ellos a ver si hay un compromiso con los valores que tienen ellos en esa empresa. Entonces sí, es cuando se comprometen con la misma, ¿no? Luego es perfecto. Totalmente, es que al final es la buena selección que se tiene que hacer para optimizar tu motivación. O sea, que casi las empresas van a pasar a ser un producto de consumo. Igual que hace años se convirtió la cultura en producto de consumo, ¿no? El FNAC estaba lleno todas las tardes con gente comprando discos y libros que igual luego ni leían, ¿no? Pero yo creo que las empresas también está pasando un poquito esto. Y igual que el que consume producto ecológico, el que consume tal, dice, yo elijo dónde quiero trabajar, ¿no? Claro. Y ahora si nos ponemos precisamente en la piel de alguien, de algún ejecutivo que está integrando una nueva empresa, como decías desde el principio, tengo que tener algo de motivación al principio, porque si no, no estaría muy optimizado. Pero ¿cómo luego, a lo largo del tiempo, cómo puedo mantenerla? O ¿cuáles son las herramientas que podríamos dar para reactivar nuestra propia motivación? Hay una receta de la automotivación para no estar, porque nos puede pasar que estamos en una empresa o en un equipo donde no recibo agradecimiento, donde no tengo reconocimiento, claro, siempre me puedo ir. Pero bueno, ¿hay algo que me podría permitir reconectar con algún impulso motivador internamente? Pues yo creo que a veces llega un camino en la vida profesional, varias veces supongo que llegará, en el que te tienes que salir del camino preestablecido y asumir riesgos, y si nadie te da retos, proponértelos tú a costa de lo que sea, pero si te lo crees, el reto te lo pones tú. No son así todas las empresas, y si no, pues te vas y no pasa nada, tampoco. Exacto. Es arriesgarse, grave, ¿no? Poco. Vale. ¿Para Luis nosotros? Galindo habla de reilusionarse, y yo creo que esto es como las parejas, ¿no? Es una reconquista continua la que tienes que hacer de tu pareja para que la pareja funcione. Pues con el trabajo lo mismo, tienes que enamorarte de lo que haces todos los días. Es una reilusión constante, con lo cual nunca puedes dejar de soñar. No es que tú ya tenías un sueño, lo has visto y has buscado esa empresa para cumplir tu objetivo y tu sueño, sino es que tus sueños tienen que ser constantes. Siempre tienes que soñar en grande, además, para tener esas metas y tener ese propósito que tú decías al principio, ese sentido de la vida que te mueve. Pero de todas maneras, todos los días hay que levantarse por la mañana y decir, ¿qué me mueve, qué me ilusiona, ¿no? ¿Cómo puedo reilusionarme de nuevo? Me gusta mucho lo que has dicho, porque precisamente para mí es esto, a veces entramos en una empresa y decimos, bueno, pues estoy donde quería estar, entonces he conseguido como una cierta estabilidad, entonces me puedo relajar, pero para mí es el error, porque precisamente es como reinventarse y decir, ¿ahora qué más? ¿Qué es lo que me va a permitir ilusionarme de la misma manera que he estado ilusionado hasta que ahora haya llegado a este puesto? Entonces esta reinvención continua, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, que yo me creo miras? que una de las características de la gente de alto potencial, yo tengo que hacer evaluaciones de personal de una empresa que me dicen que son de alto potencial, y una de las características que tienen que no vienen en los libros, sin embargo a mí me parece que es muy importante, es la curiosidad de saber qué pasa a un nivel más arriba. Ajá. Sí. Eso para mí es fundamental, es decir, es esa persona que está haciendo la selección de personal y mira para arriba y dice, yo organizaría la selección de personal de otra manera. Y está el jefe de selección de personal y dice, yo organizaría el departamento de formación y desarrollo de otra manera. Yo creo que hay cosas nuevas de inteligencia artificial que podrían hacerse. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es alimentar tu curiosidad.
Si tú no notas curiosidad, si te da igual y no sé qué, tú empiezas a estar muerto. Y entonces tienes que tener alimentada tu curiosidad, tienes que tener ganas de saber qué pasará si o qué pasaría si, y por tanto es una característica de las personas de alto potencial, es una manera de reinventarte, es curiosea, tírate a algún río, haz algo distinto para ver qué, y trata de traer algo a la empresa, un nuevo conocimiento, para que no te quedes amuermado en la empresa. Sí, es al final ampliar su zona de conocimiento, que es su zona de confort, de alguna manera. Esto es curioso, hace poco hacíamos nosotros las conferencias de Workplace aquí en Madrid y una de las fotografías era esa, la de un niño, ¿no? que descubre y es alucinante la capacidad de descubrir cosas nuevas cada día, y conforme te vas haciendo mayor, ¿no? Desde que eres niño a conforme te vas haciendo mayor, y cada vez son menos. Había por ahí como unas tablas, ¿no? Que te decían, ¿no? Cuando tienes un año descubres todos los días, cuando tienes tanto una vez a la semana, luego y ahora creo que es una vez al año o una cosa así. Para mí, y esa mirada es básica. Para mí un tema que siempre me ha llamado la atención es que da la impresión de que según vas cumpliendo años sonríes menos. Y eso a mí me parece, y tú ves a un niño y está todo el rato riéndose, entonces por favor sonreíd, reíros. Bueno, pues y entonces a mí me parece que eso es fundamental. No para de sonreír. Claro, pero porque yo saco a la niña que llevo dentro todos los días, porque es que es verdad, es clave, esa curiosidad eso se puede tener si eres niño, ¿no? Lo que tú dices, y aprecias las cosas, ¿no? Entonces dentro de esa reilusionarte que estábamos comentando es eso. Sí, es encontrar cosas que, nueva, ¿no? Claro, estas cosas que vamos a hacer por primera vez. Es verdad que cuando eres adulto parece más difícil encontrar, pero hay miles de cosas que nos toca conocer todavía. Ahora vamos a entrar en otra sección. Esta sección se llama En la mente del ejecutivo exitoso. Ahí llamamos a un experto en neurociencia para ayudarnos a identificar un pensamiento positivo generador de éxito, ¿vale? Nos va a explicar cómo entrenar nuestra mente para que con este pensamiento actuemos de manera más eficiente. Entonces, hoy volvemos a llamar a Josep Calvet, que tuvimos hace 2 semanas en nuestro programa. Josep entonces es experto en neurociencia y creador de la herramienta de coaching NeuroQuotient. Josep básicamente, para hacer un poco de introducción, nos va a explicar hoy cómo conseguir este impulso de motivación, ¿vale? En nuestra actividad profesional, y desde un punto más neurocientífico nos va a explicar cómo erradicar la procrastinación, que la procrastinación es un gran amigo también de la falta de motivación. Para definir bien el contexto, al final la procrastinación se podría definir como el hábito a retrasar actividades que deben atenderse, sustituyéndolas por otras actividades que no son tan relevantes, pero que sí nos dan más placer, que son más agradables. Es como preferir el placer inmediato al esfuerzo hacia el logro. Josep, ¿estás con nosotros? Hola. Hola, Josep, ¿qué tal? Hola, muy bien. Saludos, David, y a todos. Muy bien, muchas gracias, Josep, por estar otra vez con nosotros. Entonces, ya te he presentado y estaba explicando a los oyentes y a los tertulianos que hoy nos vas a explicar cómo luchar contra la procrastinación, esto que nos mantiene en nuestra zona de confort, pero que nos hace perder la motivación, porque básicamente nos hace parar el movimiento y la acción. Muy bien. Fijaros, creo que ya estabas diciendo tú qué es la procrastinación. Es este hábito de retrasar actividades o situaciones importantes y hacer, sustituyéndolas por otras más agradables y relevantes, ¿no? Pero primero, para poder mejorar, creo que vale la pena entender desde la neurociencia cuál es la base cerebral de la procrastinación. Para ello, creo podemos recordar aquel estudio ya que nos citaba Goleman en el libro de la inteligencia emocional hace 20 años, ¿no? Que decía que aquellos niños que les dejaban un dulce encima de su mesa y les dijeron que si esperaban un tiempo a comérselo les darían otro. Fíjate, la clave de la procrastinación está precisamente en comerse rápidamente el primer dulce, en la dificultad para aplazar la recompensa, en sucumbir al impulso de buscar la recompensa inmediata. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjate,
Con el tiempo, este modo de actuar, esta neuroconducta, le llamamos el neuroquotient, se va fortaleciendo y se convierte en un hábito. Y luego ya es muy difícil proceder de otro modo cuando hemos entrado en ese hábito, ¿no? Además, cuando tenemos una gran tendencia a procrastinar, cuando tenemos que hacer un trabajo importante, no es que no lo hagamos, pero esperamos al último momento. En lugar de movernos por la recompensa del logro, de conseguir hacer lo que queríamos, del resultado, es decir, de una recompensa aplazada mayor, la del segundo caramelo, o de disfrutar, incluso del disfrute de fluir mientras hacemos las cosas, nos movemos por el miedo. Actuamos como por la motivación de la amenaza, del miedo. Necesitamos generar la suficiente noradrenalina y adrenalina para, en el último momento, ponernos en marcha, que nos impulse a actuar, casi a atacar o huir, como si estuviéramos ante una amenaza. Pero la clave para superar la procrastinación está en la dopamina, porque detrás de la motivación de acercamiento, de las ganas de hacer algo, está la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor, dopamina. No produce placer, pero es la que nos pone en marcha para hacer algo que nos gusta, ¿no? Pone en marcha las ganas. Yo sugiero para superar la procrastinación una serie de ideas más que un único pensamiento. Primero, tener presente no solo el deadline, la fecha de entrega de cuando tenemos que entregar algo, sino decidir cuándo vamos a hacer el trabajo. No esperar al último momento. Y luego, cuando llega este momento que hemos decidido hacerlo, tomarlo como si fuera una reunión con uno mismo. No faltamos a las reuniones con los demás, ¿verdad? Pues tampoco cumplamos con nosotros mismos. Además, si tenemos una alta tendencia a procrastinar, aprovechemos esta facilidad para movernos por impulsos. De 1, 2, 3 y me pongo en marcha. Y así no pienso, no entro en el pensamiento, no dejo espacio al pensamiento más habitual en la procrastinación, aquel de, bueno, ya lo haré luego, ahora mejor que, no sé, que mira a ver cuál es el trending topic en Twitter, ¿no? Y incluso cambiarlo por otro pensamiento, como por ejemplo, yo soy una persona valiosa que cumplo con mis compromisos. Y lo más importante es la dopamina. Conectemos con una vivencia que nos aporte la suficiente dopamina, que nos aporte la motivación de acercamiento para ponernos en marcha. Por ejemplo, si a uno, no sé, cada uno podrá recurrir a lo que le ayude, ¿no? Es cuestión de investigar un poco. Por ejemplo, si a uno le gusta hacer deporte, puede poner la atención en una situación en que lo pasa o lo pasó bien practicando un deporte. Es igual de donde provenga la dopamina para arrancar el motor. Solo es química cerebral, es igual. Tanto para hacer deporte, para ver una película, como para trabajar. Una vez nos ponemos en marcha, si nos gusta lo que hacemos, ya irá surgiendo la suficiente dopamina y fluiremos con mayor facilidad. Y finalmente, cuando acabemos, celebremos el resultado del trabajo bien hecho y de que hemos sido capaces de perseverar. Y esta sería la idea, no solo un pensamiento, sino un conjunto. Esto, lo bueno es que esta nueva neuroconducta, para superar la procrastinación, no hace falta practicarla in situ, la podemos practicar únicamente visualizando. Claro. Visualizarse así, cumpliendo estas metas y habiendo conseguido el objetivo final, básicamente, ¿no? Que voy a ganar. Que voy a ganar, incluso visualizando esto, podemos escribir un relato con todos esos ingredientes de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, es decir, imaginamos que estamos en el puesto de trabajo, que en el momento que hemos decidido trabajar vamos a actuar, que pienso lo que decía, que soy una persona valiosa y que sobre todo que me siento como cuando hago deporte. Exacto. Sentir verdaderamente estas sensaciones, solamente visualizando, imaginando. Luego cuando lleguemos in situ, en el momento, nos saldrá casi solo. Claro, ¿cómo te vas a hacer? Sin ningún esfuerzo. Muy bien. Sí, creo que es muy importante lo que has dicho, o sea, cómo me voy a sentir cuando haya llegado a este objetivo. O sea, yo lo uso mucho, creo que en cualquier tema, eso es muy relevante. Yo, por ejemplo, estoy pensando en sesiones en gestión del estrés. A veces las personas me dicen, no, yo quiero gestionar mucho mejor mi estrés. Y digo, ¿pero para qué? ¿Qué va a cambiar cuando seas una persona menos estresada? ¿Cómo va a ser tu día a día? O sea, ¿qué cambia? Hasta que no tengamos realmente una cosa muy concreta de cómo va a cambiar mi día, pero muy concretamente, qué voy a poder hacer que no hago ahora, qué voy a conseguir que ahora no puedo tener, es cuando empieza la motivación y crea el movimiento.
muy interesante. Creo que también has introducido muchos temas también de organización. También me gusta mucho lo que has dicho de crearse submetas al final y de comprometerse con nosotros mismos. Es verdad que es ponerse reuniones con uno mismo y al final pues comprometerse a ir adelante, como lo hacemos cuando tenemos reuniones con otros colaboradores. Josep, ¿dónde te podemos encontrar si queremos saber más de tu trabajo? Mira, cuéntanos. Me puedes encontrar en la web Neuroquotian con Neuroquotian acabado en t.com. Tener en cuenta, cada 15 días hacemos un webinar gratuito, es una manera de saber más. Muy bien, perfecto. Y otra manera, si os cuesta la palabra Neuroquotian, buscando en Google neurociencia y procrastinación, creo que salimos también muy, muy bien posicionados. Neurociencia y procrastinación, perfecto, lo apuntamos. Muy bien, muchas gracias, Josep. Y estamos en contacto. Hablamos pronto. A ti, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora me gustaría haceros una última pregunta antes de cerrar este programa. Después de haberme puesto en la piel de un ejecutivo que está entrando en la empresa y que quiere entonces mantener su motivación, si ahora me pongo en la posición de un líder de equipo o de un director de departamento, como líder, ¿cómo puedo actuar con mis equipos para optimizar la motivación de cada miembro de mi equipo? ¿Qué puedo hacer para que cada uno entonces tenga esta facilidad de automotivarse? Para mí hay un concepto que no hemos trabajado, no hemos hablado hasta ahora y que para mí es fundamental, que es un concepto que se llama experiencia empleado. Es decir, lo que tienes que hacer es pensar, ¿qué pensará un empleado mío cuando entre el primer día? Por ejemplo, no tiene todavía el ordenador, no tiene tarjeta de visita. Si yo pienso eso, ¿tú crees que va a estar motivado el empleado que llegue? Pues seguramente no. Luego, entonces, lo primero que tiene que poner el jefe es pensar, ¿qué va a pensar este empleado cuando venga? Y segundo, ¿qué va a pensar, por ejemplo, el día de las vacaciones? Cuando yo le diga, no, vacaciones tú el último. Pues mira, aquí somos 15 y tú el último. A ti te toca entre el 5 de octubre y el 20 de octubre. Y claro, el recién entrado dice, ¿esto qué es, no? O cuando dice, vamos a hablar del aumento de sueldo. Vamos a ver qué pasa. Yo que llevo muchos años trabajando, puedo entender que durante 5 años por la crisis no se me suba el sueldo. Pero un millennial que acaba de entrar a la empresa, si los 5 primeros años no le subes el sueldo, ¿cuál es su experiencia? Es mentira. En las empresas no suben el sueldo. Claro, con lo cual, lo que yo recomiendo es ponte en los zapatos de la persona que tú... Yo ahora mismo justo estos días estoy hablando con una persona que acaba de tener un hijo, un varón que acaba de tener un hijo. Le han llamado ya 3 veces de la empresa para que se incorpore antes de tiempo de la baja por paternidad recién estrenada. Cuando yo hablo con él, ¿qué crees que dice? ¿Qué crees que piensa de la empresa y de la motivación cuando dice, oye, que es que he tenido un hijo, que no voy a tener 200 y que es mi primer hijo? Entonces, si tú te pones en la piel de experiencia empleado, para mí es una forma de razonar para el jefe que es fundamental de repente vas a entender qué puedes hacer para motivar a tu equipo. Claro. Pues ahí es la empatía, concretamente, que estás tocando ahí, me parece fundamental. Es que mejor, o sea, vamos a estar más motivados si nos sentimos en un ambiente cómodo y entonces empático. Absolutamente. Yo me quedo con esa empatía y para decir otra cosita, añadir algo, distinta, sí. Yo diría que los líderes de equipo también deberían de perder el miedo a equivocarse. Ajá. Y el miedo a que las cosas no se hagan como ellos las hubiesen hecho, ¿no? Porque creo que esto da mucha confianza en el sentido de que cada una de las personas del equipo se identifiquen con esa capacidad de liderazgo. Vale. Y que no pasa porque en algún momento te vean un poco asustado, un poco no tengo las ideas claras, un poco tal, pero que al final ser equipo eres todos, claro. o no hay equipo. Todos o nada. Elena, para cerrar, ¿qué nos dirías? Conocer a las personas con las que trabajas, porque a veces el gran problema es que no se les conoce, ¿no? Claro. Entonces es importante tener ese conocimiento para saber cuáles son las competencias de cada uno y, por tanto, darles las tareas que realmente
son capaces y necesarias de hacer. El conocimiento de talento, básicamente, esta curiosidad. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que estamos ahora ya cerrando el programa. Para resumir, hemos entonces identificado hoy lo que se necesita para mantenerse motivado en una empresa. Hemos visto el vínculo que hay entre comunicación y motivación. Hemos también hablado de automotivación, porque no puede depender nuestro estado de ánimo de lo externo. Y también hemos hablado con Josep de cuáles son estas herramientas que nos pueden ayudar a poner fin a la procrastinación y entonces impulsar esta motivación y esta acción. Nos veremos entonces ahora a la vuelta en septiembre en Click Radio TV para el siguiente programa de En la mente del ejecutivo. Hablaremos esta vez de algo que no queremos optimizar, sino de algo que queremos eliminar o mejor gestionar bien. El programa será sobre el tema del estrés laboral, cómo pararlo a tiempo y evitar el burnout. Será el próximo tema de En la mente del ejecutivo. Muchas gracias a todos. Gracias.